Bueno, pues ya estamos aquí un día más con nuestro consejero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Urruezo? Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantado de estar aquí otra semana más contigo y con estas noticias del ecomensajero. Bueno, cuéntanos cómo viene esta semana el boletín. Bueno, pues hay muchísimas noticias interesantes y si quieres empezamos por una Ajá. que a mí que realmente es un tema muy, vamos, para reflexionar mucho, ¿no? Y es el tema de que un informe de la Universitat Oberta de Cataluña pues ha hecho un texto sobre un estudio sobre las claves para vivir más y mejor, Qué bueno. ¿vale? Pero al mismo tiempo, el mismo texto, eh, digamos que alerta sobre para qué sirve eso en una sociedad totalmente deshumanizada. Entonces, en una sociedad deshumanizada eso puede ser un problema, vivir más, ¿no? Entonces, Sí. el tema es interesantísimo para reflexionar y más teniendo en cuenta que la sociedad europea, por ejemplo, es una sociedad viejuna, o sea, dentro de 20 o 30 años la mayoría de gente van a ser ancianos o van a haber muchos ancianos, porque además como no hay tampoco hay niños, o sea, los únicos niños son los niños de los emigrantes, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, vale, comemos ecológico y comemos local y hacemos ejercicio y nos cuidamos y tal, vale. Pero claro, si ya no hay familias, ¿no? Si ya no... Entonces, cuando seas mayor, ¿quién va a cuidar de ti? Porque está claro que tarde o temprano alguien tendrá que cuidar de ti. Entonces, ¿quién va a cuidar? ¿El Estado? ¿Las empresas? Entonces, ¿para qué quieres vivir más si luego te van a... quiero decir, el tema es interesante y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Es algo que nunca había pasado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y que yo lo veo, por ejemplo, ¿no? En mi casa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a mi madre conmigo, ¿no? Ella está con Alzheimer y tal. O sea, tiene 90 años, pero ¿cómo decirlo? A ver, ella nos ha cuidado mucho. Hay que decir que ella nos ha cuidado mucho, ¿no? Entonces, en buena medida, pues parte de los problemas de salud que tienen que ver no solamente con la edad, sino con que no se ha cuidado mucho. Sí, con cómo se ha Pero, vivido. pero pongamos que se hubiera cuidado mucho, que hubiera sido una persona consciente, muy responsable y tal. Si no me tuviera a mí, ¿qué tipo de vida le esperaría? O sea, Y luego que eso le puede pasar a gente que se cuida muy bien no, no, por y supuesto, se por ha muerto de supuesto. cáncer a los 40 años, ¿eh? Y se Sí, ha sí, por cuidado. supuesto. Y que también te puede pasar que tú tengas, por ejemplo, 6 hijos y pasen de ti, ¿no? Y luego está, como dices tú, lo público. Debería haber un sistema asistencial que garantizara la calidad de vida de todas las personas a llegar a cierto bueno, a llegar a Sí, su pero última. Pero es que no lo hay. sí, pero no lo hay. Pero ojo, porque incluso aunque lo hubiera, o sea, por ejemplo, ninguna persona mayor que yo conozca quiere estar en una residencia. eh, si no tiene otro remedio. O sea, Hay otros mientras... sistemas. Sí, Hay otros es verdad. sistemas que Hay intentan otros favorecer sistemas. precisamente pues, la autonomía personal de los mayores hasta que ya no sea posible. Están haciendo cosas muy interesantes, como bueno, esto que se llama jubilares, que son Sí, cohousing sí, de sí, sí, sí. mayores, o programas intergeneracionales, que está muy interesante, Pedro, de gente joven y mayor, que participando en actividades y ese tipo de iniciativas existen. Pero claro,
El Sí, problema es si hay estamos hablando de alternativas que tú y yo conocemos, pero socialmente no existe esa respuesta, ¿verdad? esas iniciativas existen y bienvenidas sean, pero no nos engañemos tampoco, Ya, ¿eh? O sea, no nos engañemos, porque ya. tú, o sea, esas iniciativas, ¿qué parte de tu tiempo pueden ocupar? Mm, ¿De a quién ¿Tres pueden horas a la, atender? 3 horas a la semana, por ejemplo? O sea, a ver, la semana dura 7 días y 24 horas con sus mañanas, sus tardes y sus noches. Y luego una cosa que muy interesante que certifica una cosa, este estudio quiere decir, certifica una cosa que yo ya, bueno, yo y otras personas porque venimos estudiando el tema desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que la, es posible, es posible una cierta, digámoslo así, salud física, una cierta salud física, pero una muy mala salud mental o emocional debido a esa falta, digamos, de socialización, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más egoísta. Entonces, claro, si tú tienes 40 años, pues bueno, eres muy egoísta y eres muy individualista, pero más o menos, ¿no? Entre el trabajo y no sé qué y tal, pues puedes tener una cierta vida social. Pero claro, a partir de los 50 ya se va deteriorando, ¿no? Y ya, en fin. Entonces, claro, eso, o sea, la perspectiva es horrorosa, ¿no? Tener una cierta salud física, pero sin amigos, sin familia y sin una red social que te ampare. Entonces, es tremendo. Entonces, ¿para qué quieres vivir más? Si vas a vivir en un infierno, ¿no? El tema es al mismo tiempo fascinante y para reflexionar mucho, ¿eh? Quizá demasiado apego a según qué cuestiones, cuando en realidad deberíamos de plantearnos si es tan importante vivir más como poseer más cosas y si eso en realidad no nos hace olvidarnos de otras cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos ese tiempo y qué tipo de mundo estamos construyendo entre todos, porque quizá el apego a simplemente vivir por vivir es como es tan absurdo como el apego a las cosas materiales. Es verdad que nadie quiere morirse, pero yo entiendo que el camino vital de cada persona debería llevarnos a evaluar también las cosas en su justa medida, ¿no? Que quizá no sea la medida que nos propone este sistema económico, Y, socioeconómico. y, y una cosa importante también, ¿qué tipo de sociedad has construido tú antes de llegar a la vejez? ¿No? Totalmente. Porque claro, también es verdad que, bueno, aquí no estamos para demonizar a nadie, ni para halagar a nadie, pero también es verdad que, que todos los abuelitos y abuelitas no son angelitos que son personas excelentes y tal. Han sido, algunos de ellos habrán tenido una vida que han tratado a los demás como perros, que solo han pensado en sus intereses y claro, luego, pues de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Entonces, pero claro, el problema no es que es una cosa individual, sino que es como una cosa, como un sistema entero que se mueve en esta onda, ¿no? Entonces, bueno, un informe, una noticia interesante para reflexionar. ¿Qué es lo que también nos hace humanos? La capacidad de reflexionarnos y replantearnos el mundo. Muy interesante, Pedro. Pues si quieres vamos avanzando. Cambiamos Sí, ahora radicalmente de asunto. sí, Cuéntanos. cambiamos de asunto. Otro informe ratifica que el turista o guión o viajero, digamos, llamémoslo así, de nuestra era, pues cada vez busca alternativas a los establecimientos hoteleros convencionales, ¿no? Y esto hace que suba el turismo rural, el ecoturismo,
Esto hace que suba también la pernoctación en albergues, que era algo que prácticamente se había perdido, pues ahora resulta que hay mucha gente que va a albergues. Y a campings de todo tipo, campings, por ejemplo, que tienen sus, por ejemplo, las tiendas en árboles, por Sí, ejemplo, ¿no? Eh, o que son, con por ejemplo, naturaleza. sí, en medio de la naturaleza o en medio de una granja o tal, ¿no? Y bueno, pues también es para reflexionar, ¿no? O sea, digamos, el hotel habitual, pues se queda como para una cosa más de turismo, digamos, urbano, ¿no? Y una vez fuera de la ciudad, pues están apareciendo cada vez más alternativas, ¿no? De hecho, mira, una amiga mía tiene un albergue en una zona de montaña y era un albergue que prácticamente pues lo tenía vacío siempre, ¿no? Desde hace 3 o 4 años lo tiene lleno siempre, Qué guay. ¿no? Sí, sí, interesante, ¿no? También. Yo como persona y en casa, ¿no? Con mi pareja que nos gusta este tipo de alojamientos, nos gusta mucho ir a campings, incluso cuando vamos a lugares de playa buscamos un cierto entorno con unas ciertas características. Sí que te digo que el problema que tiene este sistema socioeconómico es que trata de buscar el petardazo y la ganancia excesiva allí donde va. Y este tipo de alojamientos que hace nada eran muy baratos, ¿qué hacemos con algo que está guay y que es más natural? Lo intentamos poner de moda, hacemos que le salga a la gente por los ojos la publicidad y de algo que era para gente que quiere vivir de otra manera, bueno, pues en un camping en la naturaleza, yo me lo guiso, yo me lo como, quiero decir, nadie me viene a traer la comida, sino nosotros nos cocinamos nuestras cosas de una forma un poco con menos lujos y más en contacto real, ¿no? Pues ahora lo convertimos eso en el nuevo lujo. Quiero decir que el problema es que este tipo de alojamientos se han disparado, y te lo digo, pues soy usuario, de una manera exagerada, ¿no? Que también conecta con lo anterior, que siempre, allá donde hay algo interesante y más natural, pues siempre lo queremos convertir en negocio y lo queremos convertir en el nuevo lujo y al final es un poco una cosa horrible, ¿no? Pues que ahora la gente le está dando la vuelta y buscamos esto, pues esto te va a subir, pues a lo mejor, no estoy de coña, a lo mejor ha subido en 3 años un 20%, un 25% un camping, ¿no? O sea que, joder, que esto anotación como persona, precisamente, cuando he visto este artículo, que estoy en esas, que, o sea, que en casa nos gustan ese tipo de alojamientos, ¿no? A ver si pero claro, esto tiene que ver con cómo estamos montando este mundo, ¿verdad? Ya, 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 ya. Pues. Pero bueno, en cualquier caso, es una tendencia que está Sí, ahí, sí. de la cual pues nosotros nos hemos hecho eco, ¿no? Nos hemos hecho Y, eco y vamos, muy fans, ¿eh? Totalmente. Cuéntanos, pero no sé si quieres añadir y- algo. no, 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 no añado nada. La última noticia, hemos elegido tres, como podríamos haber elegido más, pues estamos en Ramadán, ¿no? Y bueno, hace unos cuantos años, por ejemplo, cuando se hablaba de Ramadán, nadie sabía lo que era, o prácticamente, o sea, bueno, sí, algo que tenía que ver con los moros, ¿no? Pero no. Y ahora, pues, después de que ya, digamos, haya sentada bueno, por un lado, las noticias en la sociedad global circulan más, ¿no? Entre las diferentes culturas, pero ahora mismo con un gran número de musulmanes también en España, pues la gente tiene alguna idea más cercana a lo que es Ramadán, pero nosotros hemos hecho un artículo para explicar pues que en otros años ya hemos explicado que el ayuno intermitente de Ramadán, Ujú. que es algo que tiene como 1500 años antes que la moda de los ayunos intermitentes, ¿no? Entonces, pues tiene un sinfín digamos, de virtudes de carácter físico, ¿no? Pero, por otro lado, pues tiene una cantidad de virtudes sociales que es, digamos, en lo que nos hemos centrado en este artículo, ¿no? O sea, es decir, que el Ramadán no solamente es ayunar de sol a sol
de comer alimentos, beber, tener relaciones sexuales o fumar, sino que también es un ayuno de discusiones, de chafarderíos, de pensar mal de alguien, de ponerse nervioso, de gritar, de insultar a nadie y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, pues de multiplicar los actos de carácter, digamos, empático, por ejemplo, pues invitar a las personas a la cena, visitar a los enfermos más que de costumbre, a los familiares. Por ejemplo, nosotros, bueno, tenemos aquí bueno, en la ventana que estáis viendo, ¿no? En la Sí, ventana, sí, sí, se ve bien. pues desde que empezó el COVID, pues pusimos una cesta con un letrero, ¿no? Si te sobra, pon, si te falta, coge, ¿no? Entonces, en Ramadán, pues, la gente es más generosa, ¿no? Entonces, ponen más cosas, ¿no? Y ayer mismo había una bolsa de plástico con un montón de alimentos y tal, ¿no? Pues bueno, o sea, es algo positivo, ¿no? Eh, Te voy a decir que a mí lo que me está pasando, esto creo que es muy personal, pero creo que conecta con este tipo de tradiciones espirituales, es que cada vez entiendo más el placer y la autoafirmación que uno saca cuando ves que puedes, que no necesitas, iba a decir el placer de la renuncia, no sé si es tanto un placer en renunciar como el placer interior, en un sentido muy íntimo pero muy espiritual, el placer que experimentas cuando te das cuenta de que no necesitas tantas cosas. Y eso está muy bien, ejercitarlo de alguna manera. Entiendo que el Ramadán, tú me dirás si estoy equivocado o no, tiene que ver con eso, con entender que hay muchas de las cosas que damos como muy necesarias y que no son tantas, que cuando te das cuenta de que realmente no las necesitas, de alguna manera empiezas a entender que la felicidad está en otro lugar y que hay una cierta paz y no sé si felicidad, pero estar a gusto contigo mismo en esa Yo renuncia. diría bienestar, ¿no? Sí, Bienestar, más que sí, felicidad. Felicidad es una cosa que como bi- más sentimentaloide, ¿no? Bienestar bienestar. a mí me gusta más. Pues sí, precisamente el artículo que hemos publicado hace referencia a que en la sociedad moderna, incluso también en el mundo ecológico y sus universos, sus satélites afines, ¿no? Pues siempre hay que hacer algo para algo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una enfermedad, hay que hacer esto. Si quieres ser feliz, tienes que hacer esto. Si tienes que no sé cuánto, hay que hacer esto, ¿no? Precisamente el Ramadán es la no acción. O sea, dejas de hacer, ¿no? Dejas de hacer, que es una forma bueno, de salud, de alivio, de descanso, ¿no? Y dejas de hacer para ti, pero en todo caso, si haces cosas en Ramadán, que sean para los demás, ¿no? Que sea para el bien común, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Porque la sociedad moderna siempre hay que hacer esto, no sé qué, ¿no? Si ves las redes sociales, si ves tal, la publicidad, las empresas, ¿no? Todo el mundo te llama a hacer algo. Y en general, a hacer algo para que el dinero que tienes en tu bolsillo pase a otro bolsillo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿No? totalmente. O sea que son cosas, pero no cualquier cosa, o sea que son cosas que tienen un interés comercial, un interés económico, ¿no? Entonces el Ramadán es justo todo lo contrario. Mm, eh, o sea, que dejas de hacer. Y claro, esto es una subversión ahora Total. mismo. Es una subversión porque no es una subversión que haga una persona de una forma individualizada, sino que lo hacen 2.000 o 3.000 millones de personas. Claro, es muy subversivo. Aunque también tengo que decir que la mayoría de musulmanes, pues quizás no hacen, no llevan a cabo este mes de ayuno de una forma muy correcta y entonces lo que hacen es consumir más
todavía, o sea, pero en diferentes horas del día, ¿no? Entonces, bueno, pues el artículo aclara que es un tiempo de ayuno, de silencio, de reflexión y que además pues también consumes menos, aunque consumes un poquito más por el día y por la noche, pero si por ejemplo cuando llega la noche la ruptura del ayuno y te pones hasta el culo de comida, pues entonces no lo estás haciendo bien, ¿no? Es que también dentro de lo que significa el Ramadán entiendo que estés hablando además de una perspectiva más concreta que es la perspectiva sufí, más mística o si quieres que tiene un valor añadido, o yo lo veo así, ¿no? Desde el punto de vista de una... no sé, sí, es que es esa cuestión mística, ¿no? De no pensar tanto en lo material, sino de mirar desde una perspectiva espiritual, mirar a otro lado, no solamente, o sea, no mirar de cara a cómo te viene a ti bien, y ni siquiera simplemente al ser humano, sino que de la perspectiva mística es una cuestión espiritual que mira hacia arriba. Y Explicado esto, intentando explicarlo de una persona como sí, yo, sí, sí, que no es sí, religiosa, pero que yo entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Que es una... pero además hay una cosa muy importante y es que, mira, si tú no practicas el ayuno y si tú, no tú, quiero decir cualquiera, ¿eh? Sí, Si uno no practica el ayuno durante muchas horas, es muy difícil que una persona, perdón, comprenda qué está pasando, por ejemplo, ahora en Gaza. claro. ¿Entiendes? O sea, es muy difícil que una persona se ponga en esa tesitura si no ha sufrido, por ejemplo, el hambre, ¿no? Si no has sufrido el dolor, es muy difícil que entiendas, ¿no?, qué está pasando a aquella persona que tiene pues tal problema o lo que sea, ¿no? Tal enfermedad o lo que sea. Entonces, el mes de Ramadán también es una manera de que una persona pueda llegar a ponerse en el papel de ese niño, de ese anciano que están sufriendo hambre durante días, que a lo mejor han tomado un vaso de agua o una sopa de hierbas o algo así, de hierbas que han encontrado por la calle, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando llevas ya unas cuantas horas de ayuno, dices, joder, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que ser esto días y días? Pues está Entonces, bien. Perdón. te haces más solidario, más empático, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, en la medida de mis posibilidades, voy a intentar mitigar el dolor que provoca la guerra o la injusticia social o lo que sea, porque, coño, ahora lo conozco, ¿no? Y sé, digamos, que se pasa muy mal. No es que se pase mal el que hace Ramadán en el sentido de que está sufriendo todo el día para ver si llega la hora de comer. No, no, pero entiende que el hambre es un problema, ¿no? Está genial que traigas esta reflexión porque es verdad que es difícil a veces hablar de cosas espirituales desde una visión más material. Entonces, con el ejemplo de Gaza queda muy claro. Entonces, Claro. creo que es muy interesante, ya que estamos, terminar esta sección una vez más diciendo que por favor pare el genocidio, que por favor que se acabe esa ignominia, esa indecencia, porque no puede ser. Simplemente no puede ser. No puede ser y no podemos mirar a otro lado y no se puede permitir que seres humanos como nosotros padezcan y además padezcan de esta manera en pleno siglo XXI, donde debería de triunfar la razón y sigue triunfando la razón del más fuerte. Que es de todo, vamos, es una vergüenza y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, que tiene que ver precisamente con la empatía, ¿no? Y con el cariño hacia toda la humanidad, básicamente, ¿no? Y la reflexión sobre lo que hacemos y nuestro papel con toda la humanidad. Así es, también. Bueno, pues terminamos con esta reflexión y bueno, quien quiera ver estas noticias donde hay de todo, noticias positivas, no tan positivas, noticias necesarias todas para hacernos reflexionar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Pedro? Pues os podéis suscribir gratuitamente en vidasana, todo junto, .org.
Perfecto, pues así lo haremos. Quien no esté, que yo ya llevo mucho tiempo recibiéndola y me encanta, como bien sabes. Y bueno, pues nada, la semana que viene, precisamente, Semana Santa, pues descansaremos. Y a la vuelta de Semana Santa, pues volveremos a hablar de estas noticias que a mí me encanta estas conversaciones contigo, como bien sabes. Un abrazo y A mí cuídate estos también. días. Hasta luego, que Hasta vaya la muy próxima. bien. Hasta la próxima, chao, chao.